Yo no soy un pesimista. Yo creo que la humanidad tiene un futuro brillante. Y si de algo me siento muy triste, es de haber nacido en el año 1982 y no en el año 2020. Porque obviamente lo mejor de la raza humana no está detrás en el pasado, está por venir en el futuro. Y yo creo que me lo voy a perder. Un futuro brillante es un futuro donde todos, mujeres y hombres, seamos más maduros, más inteligentes, más educados, más compasivos, con mayor libertad de creatividad y menos religiosos. Vamos a hacer un repaso histórico de las religiones. Nada de lo que yo te voy a decir está inventado. Todo está recopilado cuidadosamente para que tú mismo lo puedas investigar. No puedo poner fotos debido a que YouTube no me lo permite en un video partner. Sin embargo, eso no es nada que un par de nombres en la pantalla y Google no puedan resolver. Todo lo que te voy a narrar a partir de ahora es historia, pasada y presente. Presta atención. Cuando asumió el papado Damasus I, el papa número 37 de la Iglesia Católica, mandó a perseguir a Ursinio, otro religioso. Ursinio había acusado a Damasus I de adulterio, que en aquel entonces era un crimen gravísimo. El papa usó todo su poder, todas sus influencias y todas las tropas de la iglesia para acorralar y masacrar a Ursinio. Ursinio murió de una forma horrorosa por una simple acusación. Vale decir que además de Ursinio, murieron otras 160 personas que intentaron protegerlo. Sixto III, el papa número 44 de la Iglesia Católica, fue acusado de pervertir a una virgen, quien, por lo menos yo estoy seguro, era muy probablemente además una niña. Sin embargo, en aquel entonces, como hasta hace pocos años, por desgracia, era imposible tocar a un papa. Inclusive, era imposible tocar a un ministro alto de la Iglesia Católica, a un jerarca. Sixto III se lavó las manos de la situación diciendo, y refiriéndose a sí mismo, el juez de todos los hombres no debe ser juzgado. El papa número 45 de la Iglesia Católica, Leo el Grande, organizó y finalmente festejó la masacre de los priscilinistas. Los priscilinistas eran solamente una rama de la Iglesia Católica a quien Leo no le gustaba para nada. Durante lo que duró aquella cruzada, se exterminó a un pueblo entero, miles y miles de personas, y de la manera más horrible: estacas y fuego. El rabino Ginsburg, un gran jerarca del judaísmo, quien reside en Israel, dice que es perfectamente válido para un judío asesinarte y robarte el corazón si ese judío o cualquier otro judío necesita uno. Lamentablemente, el rabino Ginsburg no es un personaje nefasto que haya existido hace 1000 años, ni siquiera 300, ni siquiera 50. El rabino Ginsburg está vivo. Y esa frase que yo acabo de citar la dijo hace muy poco tiempo. El rabino Yosef, otro personaje que está vivo y que vive en Israel, dijo, cito, la única razón de un no judío para nacer en este mundo es para servir a un judío, para servir al pueblo de Israel. Por cierto, si te parece que estas dos declaraciones de parte de dos jerarcas del judaísmo son dignas de aparecer en televisión pero no las has visto en noticiero alguno, es para que te des una idea de hasta qué punto controlan los judíos los medios de comunicación. Judíos que por supuesto saben que estos dos líderes que viven en Israel están un poco chalados de la cabeza. Oh creyente, nunca tomes a un judío o a un cristiano como amigo, puesto que Dios no guía a la gente injusta. Cuando los meses sagrados terminen, asesinen a los idólatras donde sea que los encuentren. Persíganlos, arréstenlos, embósquenlos, masacrenlos. Esos dos pasajes que yo acabo de citar son citas de nada más ni nada menos que el Corán, la Biblia de los musulmanes. Mohammed es el apóstol de Alá. Los que lo siguen son justamente inmisericordes, pero piadosos entre ellos mismos. Esta cita del Corán es bastante importante porque cuando se refieren a los que no los siguen, se están refiriendo a todos los que no son musulmanes. Lo que por supuesto explicaría muchas de las masacres cometidas por Mohammed. Más de 50.000 personas en España fueron masacradas debido a la Inquisición. Las acusaciones podían derivar desde tener un bebé con una deformidad, lo que por supuesto se atribuía al diablo, y podía variar desde una deformidad real hasta simplemente un labio leporino, y terminaba también en la quema o la masacre de la madre del niño, quien por supuesto era acusada de bruja. La iglesia atribuía eso al diablo. El rabino Yosef de Israel
Nos compara a todos los que no somos judíos con burros y que como buenos burros tenemos que vivir una vida al servicio de los judíos. Lo horrible es que este rabino seguramente dijo esto en el auditorio más grande de todo Israel, en medio de vítores y aplausos. Y en cuanto a los musulmanes, bueno, me enteré hace poco de que colgaron a 2 chicos de 17 y de 19 años, quienes eran mejores amigos, pero estaban acusados de ser homosexuales. El hecho se llevó a cabo en una plaza pública, en medio de el apedreo, los escupitajos y el clamor de miles de musulmanes. Y mientras tanto, el otro día tuve que tragarme parte de un correo electrónico de una católica furibunda quien decía que nosotros los ateos también hemos sido responsables de grandes males en la humanidad porque dizque Hitler era ateo. Como todo argumento proveniente de un fanático religioso, 3 minutos de investigación echaron por tierra la mentira y la estupidez. Pero señores, el hecho es el siguiente. Cuando Hitler masacró a 4 millones de judíos, creer en Dios no tenía nada que ver en eso. No es como la Inquisición, no son como las cruzadas santas. Así como el ateísmo no tiene absolutamente nada que ver con las 20 millones de personas que Joseph Stalin mató, lo que asesinó a la gente en el holocausto nazi y el holocausto soviético fueron ideologías políticas, no el ateísmo ni el teísmo. Eso fue completamente diferente. Fueron aberraciones llamadas nazismo y comunismo. Vuelvo y repito, la Inquisición, las guerras santas organizadas por musulmanes y el complejo de superioridad de muchos líderes religiosos sí tiene que ver con la religión, porque sus religiones son la piedra angular del daño que le causan a la humanidad. Por supuesto, no faltará quien diga que Dios no tiene nada que ver con lo anterior nombrado, que eso solamente fueron acciones ocasionadas por los hombres. Con el perdón, esa a mí me parece una excusa estúpida. Un guión escrito en 5 minutos, como el que usan todas las personas creyentes para tapar las enormes falacias argumentales que hay en todo esto. Pero bueno, supongo que las excusas incoherentes sirven también para la gente incoherente. Yo prefiero creer que las guerras derivadas de la religión fueron simplemente guerras de dinero y de poder, con líderes que se autoengañan mucho y que engañan mucho más a la masa de gente ignorante a nombre de un personaje ficticio llamado Dios. Decir que Dios le deja libre albedrío a las personas a mí no me dice nada, porque yo no creo en Dios. Yo lo que creo es que a nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades, muchas barbaridades, y a nombre de ese personaje ficticio se han ocasionado no solamente muchas guerras, sino ha sido usado por muchos hombres para obtener poder. Morir de cáncer hace 60 años era cosa segura. Hoy hay muchos casos de cáncer que en cambio se pueden curar. ¿Acaso la respuesta a esta mejoría es que Dios nos quiere más hoy que hace 60 años? Una pregunta, ¿acaso rezarle a Dios hasta el hartazgo hace 60 años servía para salvarte de cáncer? Porque era una muerte segura, vuelvo y repito. Es increíble como tras varias sesiones de quimio y tras varias sesiones de terapia moderna, la gente que se cura, que logra salir de ese mal, todavía va y le agradece a Dios. Es una cuestión cultural muy fuerte, pero se los garantizo. Dios no tuvo nada que ver en la curación de esas personas. Y Dios tampoco tuvo nada que ver en la gente que se murió de cáncer hace 60 años. Porque Dios no existe simplemente. Yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, yo no creo en Moisés, yo no creo en salvadores mesiánicos, yo no creo en religiones. Para mí, Dios y las religiones no son más que cuentos chinos. Yo vivo en una buena casa, yo no tengo cáncer, yo disfruto de buena salud, yo gano un buen dinero, estoy feliz de vivir, trato con amor a mi familia, trato con amor a mis amigos, trato con amor a mi prójimo. Las cosas buenas que a mí me pasan por mi manera de ser, por mi manera de conducirme cuando me levanto de la cama. No porque un ser inexistente esté contento conmigo de entre 6.000 millones de seres humanos. Y también sé que la mayoría de las religiones no hacen todas esas cosas que dije hace minutos. No lo hacen porque ya no tienen tanto poder como tenían antes. Porque ahora, antes que la iglesia, están los estados que gobiernan los países. Y aunque los políticos son gente idiota por naturaleza, son un poco más cuerdos que los líderes religiosos. Hombres que en su mejor momento entienden que debe haber una separación entre el Estado y la iglesia. Porque si no, empiezan a ocurrir cosas. Cosas como las que vemos en Irán, donde hoy día, en pleno siglo XXI, existe una constitución que rige a sus ciudadanos como una versión del Viejo Testamento.
Sin embargo, el hecho de que ya no puedan organizar las guerras que organizaban antes o las matanzas que organizaban antes no evita que las religiones sigan siendo la piedra angular de atraso e inmadurez. Los católicos siguen rechazando a los homosexuales, el Estado israelí es irónicamente cada vez más fascista y más hitleriano, y muchos musulmanes son cada vez más medievales. La Iglesia quiere detener el avance del análisis de las células madres que pueden derivar de las curas más maravillosas inventadas por el hombre, y todo por una estúpida creencia religiosa. En Irán, las mujeres representan menos en el seno familiar que un perro. Un hombre no irá preso si le pega a su mujer, un hombre no irá preso incluso si la viola. Y sobre todo, si el hombre se quiere deshacer fácilmente de su mujer, lo único que tiene que hacer es ir a una comisaría y decir que le fue infiel, sin pruebas en la mano. Porque en Irán, que es un estado religioso totalmente, donde no hay ninguna separación de poder entre la fe y el Estado, las declaraciones de un hombre valen 20 veces más que las de una mujer. Y esto que acabo de decir no es tanto misoginia per se, porque las religiones siempre han sido misóginas. Es simplemente el producto de vivir bajo el yugo de un Estado religioso. Las religiones, por excelencia, siempre han sido lastre del progreso humano. Han sido partícipes del subdesarrollo intelectual del hombre, del encadenamiento mental de los seres humanos. Ah, por cierto, para tu información, los grandes artistas del Renacimiento y las grandes obras de arte del Renacimiento no aparecieron gracias a la Iglesia. Aparecieron cuando se modernizó la fe y se estableció que pintar a Dios en un cuadro no te garantizaría que te quemaran vivo en una hoguera. Lo que hizo posible la era del Renacimiento fue un destape. El destape de una represión religiosa brutal que alentó a la aparición de muchos artistas. Lo siento, pero la Iglesia no tuvo nada que ver en eso. La prueba está en Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas de la historia. ¿Ustedes saben qué pensaba él de la Iglesia? Está bien documentado. Un futuro brillante es un futuro con amor, con compasión hacia el prójimo, con total libertad creativa, con derechos para todos, un futuro con ciencia y con avances que permitan mejorar todavía más nuestra calidad de vida, un futuro con más educación, un futuro donde comprendamos quiénes somos, donde entendamos la biología humana, que el periodo menstrual de la mujer no sea algo relacionado con vergüenza y con suciedad, producto de algo estúpido que aparece en un libro escrito en una era donde se creía que las lluvias y las tormentas las ocasionaba Dios. Y es que a pesar de que a veces los mayores se quejan de nosotros, aun cuando nos están dejando en herencia una economía en ruinas debido a su ambición desmedida y su estupidez intrínseca, lo cierto es que hoy la gente joven, trabajando en laboratorios de todo tipo, logran avanzar tecnológicamente en 10 años lo que antes solo era posible avanzar en 30 o 35 años. Lo que quiere decir que aumentamos a pasos agigantados nuestra calidad de vida. Un futuro más brillante es posible. Es un futuro con menos Dios, menos dogmas y menos religiones. Por eso yo le digo al Papa, al Ayatollah Khomeini y a todos los rabinos de Israel que por favor dejen de ponerle palos en la rueda al mundo. Que por favor pasen a retiro y que por favor nos dejen trabajar en paz.